Bueno, es un inmenso placer, Ale, ¿cómo estás? La verdad, tenerte acá realmente un privilegio para mí, ya, desde el inicio mismo, porque eres mi queridísimo amigo, mi hermano de la vida, pero es importante que las personas entiendan que la razón por la que te he llamado a este espacio, ¿no? Ciencia y civilización, es por tu tremenda trayectoria en el conocimiento, en el coaching ontológico. Alejandro, quiero que sepa para quien nos escucha, es el líder intelectual de una visión realmente contemporánea del coaching ontológico, que es la ontología de la complejidad, más allá de la ontología del lenguaje. Y eso es realmente monumental, la importancia que esto tiene en nuestros tiempos, ¿no? Yo permítame leerle brevemente. Alejandro tiene un doctorado en recursos humanos, es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, tiene un máster en Neurociencias y es especialista en pensamiento complejo y transdisciplinaridad. Después nos va a explicar, particularmente en la vertiente de Edgar Morán. Um, fue presidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y es fundador, junto a Rafael Echevarría, de la FICOP, la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. Sus accolades siguen. Yo, en virtud de, después yo les voy a mandar un link que va a estar debajo de nuestra comunicación para que puedan bucear en todo el trabajo intelectual. Es un autor de múltiples libros, realmente extraordinario, libros que atesoro, por cierto, y los tengo en mi biblioteca. Les voy a poner un link para que entiendan qué ha hecho este hombre, esta persona que tengo el honor de llamar mi hermano. Gracias, Al. Ernesto, un placer. Gracias a vos por nuevamente esta invitación y la posibilidad, como decimos siempre, de establecer un espacio de conversación, de diálogos. Creo que más que nunca el diálogo de saberes se hace no solo necesario, sino irrenunciable el compromiso de realizarlo, en virtud que la complejidad, precisamente una de las cosas que invita es a tomar distancia de cualquier reflexión lineal, unívoca, ante los fenómenos que hoy estamos viendo, atravesando y siendo rodeados. Necesita de estos espacios en todos los ámbitos, en el ámbito científico, ciencia y civilización, en el ámbito político, yo diría política y civilización, en el ámbito social. Así que gracias a vos por esta invitación y en este nuevo diálogo de saberes que vamos a tener, que en eso se basa la transdisciplinariedad, ¿no? Abrir el espacio a un diálogo de saberes. Excelentemente dicho. Ale, yo quería comenzar para beneficio de las personas que nos escuchan y ven, describiendo algo que normalmente no se comprende, que es esta naturaleza de los fenómenos complejos. Yo voy a intentar, he bosquejado algunas líneas y quisiera no dejarlo al azar, sino básicamente ir por ahí. Entonces, nosotros quisiéramos, estoy muy interesado en particular en tu visión como coach ontológico profesional, pero en particular desde un aspecto completamente emergente, innovador, novedoso de la ontología misma, que es de la práctica ontológica profesional, que es la ontología de la complejidad. Yo quisiera empezar definiendo que hay tres clases de problemas, o de sistemas, si se quiere, para que la gente se ubique. Problemas, o sea, sistemas simples, sistemas complicados y sistemas complejos. Simple podría ser, por ejemplo, un problema, no me sé atar los cordones. ¿Cómo se atan los cordones? Es un problema simple. Complicado, en cambio, por ejemplo, todas las partes de una computadora, todas las partes de un auto, todas las partes de un reloj despertador de lo que teníamos antes en la mesita de noche, yo los desarmé varias veces hasta que tuve una prohibición, están conectadas de cierta forma específica y activadas, puedo decir, con cierta energía, piensen en la computadora o el auto, o la cuerda, y de esa, pero en términos de sistema, cuando se arma todas esas partes, emerge un comportamiento global por encima de las partes, de los elementos que lo forman, yo digo supraelemental, y ahí entonces tenemos un sistema que está operando. Estos, sin embargo, no son ejemplos de sistemas complejos, solo son sistemas complicados, ¿no? Un sistema complicado es una entidad que suma varios problemas simples. Entonces tenemos simples, complicados, y ahora viene la parte rica, que es complejo. Piénsese, para abordar el asunto de los sistemas complejos, en una ciudad, y si podemos visualizarlo un poco, me voy a quedar infinitamente por debajo de la descripción de la complejidad, pero o de los elementos, piénsense en la vastísima red de calles y la red de provisión de agua potable, por ejemplo.
y por debajo, invisiblemente, la red de alcantarillados, las plantas potabilizadoras, etc. Es el tratamiento, las plantas de tratamiento al bañar. La red semafórica, inmensa, piensen en Buenos Aires, todo bajo control computacional, las estructuras físicas, calles, avenidas, puentes, túneles, sistemas de transporte público, trenes, ómnibus, taxis, toda la infraestructura de salud pública, los hospitales, las clínicas, los almacenes, las fábricas de producción, las farmacias, los laboratorios. Hay sistemas de producción en general de alimentos, distribución de alimentos, evacuación de desperdicios, limpieza y reparación. Bueno, súmese a eso, en esta vastísima, masiva entidad compleja, que hay millones de empresas privadas. Está el sistema bancario, ¿no? Están las fuerzas del orden, la policía, la prefectura, las fuerzas del desorden, me apena decir también. Hay toda una serie de elementos aleatorios que impactan caóticamente todo este sistema. Y todo esto está impactado constantemente por el clima, piénsese las lluvias, los granizos, las inundaciones, las cosechas, la riqueza o flaqueza del ciclo económico, los conflictos bélicos con naciones vecinas o lejanas, los accidentes de toda clase, las modas alimentarias, las modas educacionales, las modas conductuales, y todo esto genera efectos a largo plazo en la salud, en la conducta, en las interrelaciones, etcétera. La jurisprudencia, bueno, he descrito, he mencionado en realidad, sin que eso aporte demasiado comprensión de la naturaleza, de la complejidad, los entes, los elementos de este sistema complejo que llamamos esta ciudad Buenos Aires. Se entiende hasta ahí. Ahora, las propiedades que voy a fallar de antemano en poder capturar, porque una de las características implícitas, inherentes de los sistemas complejos es que eluden la descripción por medio del lenguaje. Por eso hace falta comités interdisciplinares, que es una queja que tenemos hace mucho. Los actores gubernamentales no tienen un comité interdisciplinario y simplemente abordan con la misma, se intentan y producen políticas y actúan desde la misma perspectiva reduccionista y lineal y simplística con que los niños, como yo, a los 8 o 9 años, desarmábamos un despertador, estos mecánicos, para entender qué tenía adentro. O sea, el reduccionismo en este caso siendo la pueril idea, que viene de la física mecánica newtoniana, de que yo puedo comprender la complejidad reduciéndola, deconstruyéndola, reduciéndola a sus partes, y entonces ahí puedo entender, una vez que lo desarmo, lo puedo armar y entender. Eso es absolutamente necesario. Un sistema complejo, y voy a fallar en la descripción por lo que expliqué recién, podría empezar a describirse como un conjunto extenso de elementos interrelacionados sin un control centralizado. Eso es importante. No hay un control. No es posible controlar de arriba abajo un sistema complejo. Es una ilusión que el gobierno controla nada. Se controla entre todos, son todos los agentes, decimos. Desde los individuos, las compañías, los virus, los gérmenes, la tierra, el agua, todo lo que conforma el sistema. Los elementos que he descrito, que son millones y millones de partes móviles, se encuentran imbricados entre sí, formando subsistemas, los que a su vez están conectados entre sí, formando sistemas más amplios y conectados con el todo. Bueno, esta multidimensionalidad es una propiedad característica de los sistemas complejos, dado que están compuestos de multitud de elementos interdependientes. Es decir, se afectan unos a otros a muchos niveles y a muchas escalas. Es imposible aislar totalmente uno de estos componentes, como tampoco es posible simplificar o reducir la complejidad de todas las estructuras de un sistema a un único nivel. Esta irreducibilidad o irreductibilidad es la fuente primera de complejidad. Así que es una complejidad irreductible, y con esto termino. Hay que reconocer que el todo es infinitamente mayor que la adición de las partes, ¿no? Por eso la deconstrucción no aporta nada. Es más, al contrario, cuando tomo medidas de injerencia lineal basadas en la deconstrucción del sistema, estoy garantizando el error. Y además el hecho de que esto que he descrito recién produce un fenómeno, que es que emergen conductas de forma aleatoria, se llaman emergentes precisamente, surgen conductas emergentes de forma aleatoria. Y eso obviamente entonces el lenguaje tiene deficiencias estructurales inherentes, implícitas, que no permiten capturar la naturaleza de los sistemas complejos. Por eso es que hace falta, los trabajadores intelectuales como Alejandro Pachesán, nuestro amigo, que trabajan en la ontología de la complejidad y en el abordaje operativo ya, no teórico, operativo de los sistemas complejos, son fundamentales para el futuro de nuestra sociedad, el futuro de la humanidad, porque es solo desde una perspectiva correctamente enfocada, o sea, solamente desde una perspectiva correcta, desde el punto de vista de que la naturaleza compleja del fenómeno
desafía el abordaje simplístico, es que vamos a poder avanzar. Así que bueno, quisiera darle tu opinión, porque estamos sufriendo en este momento, esta conversación nos sorprende en el medio del efecto mariposa que predijimos antes con la teoría de los shocks múltiples complejos sistémicos, y este efecto dominó, esta cascada que magnifica las señales, amplifica como el experimento del dominó de piezas cada vez más grandes, y el efecto mariposa está teniendo efectos devastadores a múltiples niveles de esta entidad compleja socioeconómica. Bueno, con esto te dejo, te dejo el micrófono. Yo me quedaría escuchándote y simplemente tomando nota, como estoy tomando nota. Te agradezco mucho, Ernest. Si te parece, en este diálogo de saberes, me gustaría empezar de un paso anterior a la complejidad que tiene que ver con lo que vos mismo anticipaste, que es esta noción de la ontología, para después combinar esta ontología con la ontología de la complejidad. Si nos situamos en el fenómeno humano todo el tiempo, filosóficamente hablando, se está moviendo en lo que podríamos llamar tres territorios. El territorio epistemológico, esto es la búsqueda del saber. A los seres humanos todo el tiempo le interesa llevar a cabo lo que, para hacerlo en términos amigables con nuestros amigos, la epistemología como el acto de conocer, el interés de conocer. Y claro, ahí cuando nos metemos en el terreno epistemológico nos surgen algunas preguntas. ¿Qué conocemos? ¿Cómo conocemos? Los seres humanos buscamos conocimiento, episteme, ese conocimiento, y el camino del conocimiento constante, desde que tenemos memoria, se lleva adelante básicamente por dos grandes caminos, el camino de los sentidos y el camino de los pensamientos. El camino de los sentidos es un camino de construcción epistemológica que se llama en filosofía la epistemología irracional. Esto que no tiene mucha razón, sino que te voy contando lo que conozco a través de lo que estoy sintiendo. ¿Cuántas cosas en esta época de pandemia estamos conociendo por lo que vamos sintiendo, por cómo nos vamos encontrando? Esto de estar en una cuarentena, en este aislamiento preventivo, obligatorio, donde los seres humanos vamos descubriendo nuevas cosas y conociendo nuevas cosas a través de lo que sentimos. Entonces, hay un camino epistemológico constante todo el tiempo. Pero después nosotros conocemos o buscamos conocer para poder llevar a la acción este conocimiento, lo que esto ya tiene que ver con un pragmatismo, ¿no? La idea de lo pragmático tiene que ver con el suceso, la acción, pragma que tiene que ver con actividad, acontecer. Esto del pragmatismo es la generación de la acción, donde a diferencia de una epistemología más cognitiva, el pragmatismo también busca conocimiento, pero a través del hacer. El hacer genera teoría y después veo mi teoría y la aplico de nuevo al hacer. En todo caso, lo que quiero separar en términos de territorio del comportamiento humano es la búsqueda constante de conocimiento y la necesidad o la búsqueda constante del ser humano en la acción, en esta pragmasis, digamos, ¿no? En este pragmatismo, en esta praxis. Este pragmatismo después se ordena y ahí viene la metodología. Y ahí tenemos como dos grandes bordes, ¿no? La epistemología y el pragmatismo metodológico. Muchas veces la epistemología, esto es el conocimiento que generamos, y la práctica que llevamos a cabo no funciona, y hay veces que no funciona tanto. Y después viene el tercer campo del ser humano, que es la ontología. Y ya la ontología es esa rama de la filosofía que se encarga de no solo construir conocimiento, no solo la acción, sino ver cómo los seres humanos construimos sentido, cómo los seres humanos nos relacionamos con la realidad, con el mundo, con esa capacidad a partir muchas veces de su epistemología y a partir de su, de alguna manera, pragmatismo de vida, los seres humanos vamos confiriendo sentido, menos sentido o aún falta de sentido a las cosas que hacemos. Esta ontología es como los lentes que yo tengo puestos. Estos lentes que tengo puestos son los cristales a través de cómo miro el mundo, desde dónde miro el mundo, cuáles son mis mapas mentales. Todas estas constituciones y elementos del sistema complejo per se, que es el ser humano, que hace que entonces yo tenga ciertas maneras de observar, definir, llevar a cabo esa epistemología en la acción. Dicho esto, la ontología de la complejidad
es este paso más adelante, es la intención cognitiva y también experiencial de replantear nuestra mirada del mundo, de los tiempos que estamos viviendo, esto que denomino cambio de época, y empezar a abordar los emergentes de este cambio de época de una mirada que se asocie a la noción de complejidad por muchas de las cosas que vos introdujiste y que, si me permitís, a efectos nada más de complementar, y en este diálogo de saberes, tomando tu punto de partida, diría inicialmente, Erne, en esta reflexión y en esta idea de vuelta, que vos mencionabas el sistema simple, un sistema intermedio complicado y un sistema complejo. Muchas veces yo le pregunto en estudios de campo a las personas qué significa para estas personas algo complejo, y suelen decirme que algo complejo es algo complicado, difícil, intrincado, confuso. Bueno, una de las cosas importantes es que los sistemas complejos revelan mayor complicación, dificultad, confusión que los sistemas simples. Ahora, a no confundir que algo complicado sea complejo. Una cosa complicada no es sinónimo de complejidad. Algo difícil no es sinónimo de complejidad. La complejidad incluye la complicación, pero una cosa complicada no es complejo. Entonces, a efectos de poder diferenciar los sistemas, la invitación es que yo puedo tener cierto nivel de complicación en un sistema simple y cierto nivel de complicación en un sistema complejo. Por lo tanto, lo que estoy proponiendo como reflexión es que la complicación, la dificultad, lo intrincado sean elementos de los sistemas, pero no sistemas en sí. Porque, por definición, si nosotros nos vamos a la teoría general de sistemas, por ejemplo, nosotros tenemos que un sistema es ni más ni menos que la interacción de ciertos elementos que construyen en el final una determinada entidad o unidad global. ¿Cuál es la diferencia como entidad o unidad global entre un sistema simple y un sistema complejo? Que el sistema simple se caracteriza, y acá estamos hablando de categoría sistémica, se caracteriza por pocos elementos que interactúan, y que son básicamente cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que son cerrados al entorno. Yo puedo tener un reloj, básicamente, o una maquinaria, por definición, los sistemas no vivos son sistemas cerrados, y estos sistemas están cerrados al intercambio. Sus elementos son endógenos, trabajan de manera endógena, entonces puede haber complicación, que una basura, por ejemplo, se empaste la aguja o que la pila como elemento, sí, lo puede haber, baja tasa de complicación. Por eso cuando a veces hablamos con personas que decimos, su estructura de pensamiento es un pensamiento simple, el pensamiento simple, a diferencia del pensamiento crítico, todo pensamiento simple tiende a ser cerrado, reduccionista, como bien lo adelantaste, y disyuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Los sistemas simples, pocos elementos, baja interacción, cerrados, son reduccionistas, todo tiende a reducir en una respuesta, y esa respuesta es disyuntiva, quiere decir, entre el blanco y el negro, entre el bien y el mal. Ahora, los sistemas complejos, que es donde nos vamos a introducir ahora, que también pueden tener complicaciones, pero no es sinónimo la complicación de sistema, nosotros tenemos ahí mayor interacción de sus elementos. Los elementos de un sistema conforman lo que se llama estructura. ¿Qué es la estructura de un sistema? Son sus elementos y su rango de interacción. Entonces, tenemos estructuras simples y tenemos estructuras complejas. Tenemos estructuras simples con cierto nivel de complicación o dificultad y tenemos estructuras complejas en base a su relacionamiento. Las estructuras simples o los sistemas simples tienden a encontrar soluciones, atentos con esto, tienden a encontrar soluciones basados en el reduccionismo y la disyunción. Esto es, acción rápida, decisión rápida, cosa focalizada, pretendiendo separar el efecto de la causa, el problema de la solución. Y hay, y con esto redondeo este intercambio primero, como siempre lo decimos, Ernesto, juntos, no hay soluciones simples a problemas complejos. Hoy, en el día y mundo que vivimos,
en esta socialización con tantos bordes, nosotros estamos todo el tiempo frente a sistemas complejos que necesitan ser considerados, necesitan poder conversarse los elementos constitutivos de un sistema complejo que ni siquiera todavía hemos empezado. Claro, claro. Sí, ahora te escuchaba justo unos segundos antes, se ve que me lo transmitiste cuando dijiste disyuntivo, yo anoté, los sistemas cerrados tienen disyuntor. Cuando escuchaba mencionaste la fábrica, por ejemplo, que sea un televisor, que tiene un switch, una cosa que yo pensaba ayer, ok, más allá de los estudios, ¿qué tú podrías agregar a esto? ¿Qué tú crees, tú conmigo mismo, ¿no? Tú, en el espejo, ¿qué podrías agregar que no haya sido dicho? Bueno, lo que se me ocurre es que tienen que tienen un interruptor, o sea que los sistemas cerrados, los sistemas no complejos, tienen un botón de apagado, en el sentido, puedes resetear el sistema, y hay una suerte de predictibilidad, cosa que nos elude en los sistemas complejos. Lo que observaste antes, en realidad tendría que haber dicho problemas simples, no sistemas, sino problemas simples, problemas complicados y problemas complejos. Una cosa es el problema como definición, y la otra Correcto. cosa es el sistema, ¿no? No hay, por supuesto, duda al respecto, pero no tenemos un disyuntor en la sociedad, no tenemos un encendido y apagado, un No, on-off, claro. un botón de o en el clima o en la bolsa de valores. Entonces, ahí la primera cosa que me viene de mi experiencia ya militar, en el fondo, de mi adolescencia, que en Cuba todos hacíamos entrenamiento militar, que la primera cosa que nos dijeron es, no tenemos este es un plan de guerra, un plan de ataque, pero consideren que estamos entrando en un campo que es VUCA, lo decía en inglés, en realidad es VICA, volátil, inconstante, confuso y ambiguo. O sea, en términos de la ciencia militar, se ha abrazado a la complejidad de tiempos inmemoriales, ya con 50, 60 años, ya no queda nadie vivo de eso, pero absolutamente en la guerra exactamente va a pasar todo lo que no esperamos. Los emergentes están a la vuelta de la esquina y esta definición VUCA, o en inglés sería, sí, Sí, V corta Buca en UCA, inglés, correcto, y Bica en español, volatile, incierto, ¿no? El segundo pues es claro, incierto. uncertain, Claro, uncertain. Sería incierto, claro. VICA lo traduje yo, Claro. volátil, incierto, confuso y ambiguo. Así Ujú. que es exactamente como la realidad real, ¿no? Como la realidad imaginaria. Yo me acordaba de cuando estudiábamos el movimiento rectilíneo uniforme, una cosa así en física de la primaria, de la secundaria. No hay tal cosa, es una construcción teórica de la física mecánica que, bueno, resolvió muchas cosas, inició la ciencia tal y como la conocemos, pero nos deja sin plumas y cacareando en términos de abrazar la complejidad. Si me Ale, tú en tu permites, libro, si me sí, permites, con esta distinción que traes, Bica en español, ¿no? Esto volátil, incierto, confuso, ambiguo. También me gusta reflexionar respecto a que esta idea de mundo Bica, que fíjate vos qué interesante, vos me decías que lo empezaste a escuchar, ¿cuándo? ¿Qué década? ¿Cuándo lo empezaste a conversar esto? yo tenía 15 o 16 años, esto es en finales de los 70, principios, sí, finales de los 70, Bien, principios de los 80, ¿seguro? Sí, sí, sí. fíjate, pasando el promedio del siglo XX, ¿no? El otro día, en otra entrevista, surgió este tema, dado que cuando aparecen estos llamados cisnes negros, que también si nos da el tiempo me gustaría introducir la teoría del rinoceronte gris, ¿no? Que no es solamente que le pertenece a una pensadora, a una periodista americana que trae la teoría del rinoceronte gris, que sería interesante después conversarla, la diferencia entre el Bueno, cisne negro de Taleb y el rinoceronte gris. Entonces, lo interesante, Erne, es que la noción Bica es una noción que, desde mi punto de vista, en el mundo complejo en el cual hoy hemos hecho pie, porque recién allá por la década del 60 o 70 comienza el pensamiento sistémico a expandirse y la noción de complejidad se comienza a estudiar, que como hablábamos off the record, entre los dos, esta idea de que comienza a estudiarse la complejidad básicamente por tres líneas. Se empieza a estudiar la complejidad desde qué estímulo. Che, los problemas que el mundo está generando no los estamos pudiendo resolver con la respuesta que tenemos. Esto es, el mundo nos está cambiando las preguntas y nosotros seguimos respondiendo de manera simple con el mundo anterior. Por lo tanto, la complejidad, que no es
una situación que emerge epistemológicamente y pragmáticamente, ontológicamente, porque alguien estaba distraído y no tenía nada que hacer, sino porque en una serie de pensadores se empieza a hacer cargo que el mundo planteaba una demanda que los sistemas de pensamiento y de acción, y aún cientificistas, no tenían capacidad de respuesta. Entonces, ahí por la década del 60 emerge esta idea de la complejidad en tres grandes líneas, ¿no? La complejidad como cosmovisión más sistémica, más Bertalan Fay, más Maturana, más Bateson, más Cofra. Emerge una segunda línea con Morin respecto al pensamiento complejo como metodología y las ciencias de la complejidad, que se reúnen, esas 6 ciencias de la llamada complejidad, como teoría de las catástrofes, del caos, lógicas no simples, una cantidad de ciencias que dicen, vamos a encarar este tema. Ahora bien, fíjate qué interesante, VICA es una distinción que todavía inclusive se planteaba en un horizonte de cierta predecibilidad. Algo así como que yo hablo de un mundo volátil, incierto, confuso, ambiguo, pero más o menos teniendo un horizonte más o menos agarrado. Mi punto de vista, Erne, es que esta idea de VICA está quedando un tanto en cenizas como reflexión. Y digo en cenizas porque hoy el mundo en el cual vivimos es un mundo complejo, a diferencia del siglo XX, en el ocaso del siglo XX, que todavía, aún hablando de VICA, nosotros conceptualizamos ontológicamente, ¿te acuerdan la ontología, no los cristales? Cómo miro el mundo, la realidad, todavía lo conceptualizamos en un mundo más bien binario, más bien blanco y negro, más bien las dos vías, y con cierta predecibilidad. Más o menos sabíamos por dónde venía el mundo. Hoy, iniciado ya el siglo XXI, a 20 años de iniciado y ya muy profundizados en el impacto de su transmisión hacia otra época, hoy, Erne, lo que quizás más nos acerca a hacernos cargo del tiempo y la época que vivimos es plantear un mundo complejo, dentro de lo cual hay volatilidad, dentro de lo cual hay confusión, dentro de lo cual hay incertidumbre, dentro de lo cual hay volatilidad y te diría unas cuantas cosas más, ¿no? Incapacidad de respuesta en cuanto a cierto liderazgo y mirada de liderazgo política y económica, una variable que es el tema de las poblaciones que ya ni siquiera son poblaciones que migran, sino que buscan refugio. Hay una cantidad de situaciones que hace que nuestro mundo tenga una complejidad que no se puede esta complejidad responder con el modelo mental de un mundo anterior. Uno de los grandes problemas, lo solemos decir esto, del empresario del siglo XX, y me gustaría también aplicarlo al liderazgo, a la política y a la ciencia, ¿por qué no? Es que muchas veces hacemos pensamiento en el siglo XXI con un modelo mental del siglo XX. Claramente, claramente. Sí. Extrañamente aún seguimos definiendo la potencia de los motores en términos de caballos de fuerza. No sé cuántos caballos habría que buscar para que Muy un cohete bueno, levante, ¿no? muy Es una cosa bueno, rarísima. muy bueno, Así que excelente. habíamos, bueno, en el arco este grande, ¿no? Sí, definitivamente VUCA o VICA tenía una estrecha utilidad pragmática para el soldado en campaña. Es decir, Claro, era lo inesperado, pero después yo creo que lo que estoy viendo en el mundo de las finanzas es que en los algoritmos de posicionamiento, por el mandato de los family offices, las oficinas de trading, el manejo del riesgo, se llama risk management, implica todas estas cosas y las simulaciones, es impredecible el futuro por definición, solamente puedo saltar hacia él, pero se hace una serie de proyecciones, de modelos que se abren y que digamos, siguen como una especie de abanico de posibilidades, inclusive lo que se llama simulación de Monte Carlo, es decir, ya está reconocida por una gente que es un grupo, un pool de talento humano muy, muy sólido, son las ciencias financieras, y está reconocida la naturaleza impredecible, irreductible de la realidad compleja, y eso le está dejando, es un dolor de cabeza para los que hacen evaluación de riesgo financiero, porque es cuántas cosas no pueden pasar, es increíble, aún, y uno incluso si uno tiene una ligera
un inkling, como decimos, uno puede ver que se está acercando se está acercando una tormenta, y ahora, ayer Nandita me pasaba un video que yo grabé en abril en Ecuador con una tormenta Lo negra que estaba vi, formando atrás, lo donde vi. te lo voy a mandar. Predigo que está, en términos ominosos, una tormenta se cierne sobre los sistemas de salud. Bueno, yo no podría haber dicho que era, para mí eran 18 o 36 meses. Y del lado más de la infraestructura, de algo más de las enfermedades degenerativas, y el problema sigue estando ahí, pero la fragilidad que yo percibía en los sistemas se produjo de manera súbita con un virus emergente de un wet market en Tremendo. Wuhan. O sea que lo que quiero decir es la impredecibilidad, importantemente, porque estamos pensando en el poder computacional para modelar. No hay tal cosa, es irreductible la complejidad. Hay que abrazarla como lo que es. Yo quería hacer mención de uno de tus libros, de los dos de hecho. En tu libro Cambio de Época, también premonitoriamente decimos, no se trata de una época de cambios, despierten a esto, no es que hay muchas cosas cambiando, no, no es una época de cambios, es un cambio de épocas. Y hoy yo decía, hoy por la mañana pensaba en esta ciudad desierta, estaba reflexionando en Instagram sobre, bueno, se terminó la era industrial, no sé cómo se llama la próxima, pero evidentemente es el fin, es un antes y un después, es el fin de la era industrial. Un poco, obviamente, esto ha venido pasando de una manera autónoma y siempre nos damos cuenta, como decía Kuhn, justamente en la época, en la década del 60, con la estructura de las revoluciones científicas, ese libro seminal, te decía el cambio de paradigma, nuestra cosmovisión. Tú definías las gafas ontológicas, nuestro Weltanschauung, nuestra visión, nuestra cosmovisión, de pronto súbitamente cambia. Yo me saco unas gafas, me pongo otras y ¡ajá! Descubro un mundo eh, redimensionado por la nueva óptica, de alguna manera mi nueva visión de las cosas, ¿no? Y Sí. yo te quería preguntar acerca de eso, bueno, justamente desde tu libro, para empezar, la relevancia de cambio de época de tu libro, y ni hablar de tu otra pieza más cercana, del líder que sirve, en términos ya de lo que nos contarás sobre lo que yo pienso que es un rol fundamental del coach ontológico en la sociedad contemporánea, ¿no? Bueno, contame un poquito tu idea de esto y cómo tú ves la relevancia de ese texto particular y cómo lo reeditarías incluso. Qué interesante cómo se va entrelazando toda esta situación, porque cuando decíamos que VICA estaba planteado como llamado de atención descriptiva, yo digo que VICA es una reflexión descriptiva. Y esto sucede con la consideración de algunos cambios, pero manteniendo la misma época. Esta es la diferencia. Lo que pasa hoy, iniciado este siglo XXI, en lo que podríamos decir la modernidad tardía o esta posmodernidad, es que una descripción como VICA y tantas otras se puede quedar corta porque considera generar una capacidad de respuesta descriptiva ante los problemas que vemos sin considerar el cambio de contexto. Como venimos hablando en este último tiempo, ¿no, Ernest? La diferencia entre crisis y caos. Lo podemos representar muy bien que la crisis es como entrar a un túnel donde no sabes bien qué te vas a encontrar, pero tenés una perspectiva de salida, mientras que el caos es como caer en un pozo, donde la sensación es diferente. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Un VICA en un mundo donde nosotros teníamos algunos problemas, pero en el fondo el contexto del mundo era el mismo. Hoy somos plenamente conscientes que lo que ha cambiado ha sido el contexto. A eso yo llamo cambio de época, haciendo un honor a la reflexión primigenia de Leonardo da Vinci, cuando él, precisamente en el paso de la Edad Media a la modernidad, él dice, che, dejemos de conversar y perder el tiempo en los cambios aislados, y no será que está habiendo un cambio de época, será época de cambios, como venimos viendo en el inicio de toda esta conversación, que efectivamente están, o estamos ante el advenimiento de una época nueva. ¡Wow! Estaba hablando de la modernidad. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Esto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estudiar cada cosa aislada o vamos a ver cuál es el cambio de época que hay detrás de esa situación? Y volviendo a Kuhn, muy interesante lo que traes, porque una de las cosas que
que Kuhn como filósofo cientista, como científico, pero como filósofo de ciencia, él lo que dice en ese momento, bastante discutido en su momento, pero después acompañado, él decía que la disrupción paradigmática no se da por acumulación de conocimiento, sino por ruptura paradigmática. Esto es cuando nos damos cuenta que el paradigma que hasta ahora teníamos ya no nos sirve. Y me parece que como nunca nosotros estamos hoy en un rompimiento paradigmático, donde o nos cambiamos las gafas para ver el mundo que emergió y está delante nuestro, o vamos a sufrir las consecuencias de querer responder con respuestas viejas a inquietudes nuevas. Si te parece, le dedicamos unos minutos en este cambio de época, que demanda y pide líderes de época. Todos somos hijos de la época en la cual estamos, Ernest. Todos. Ahora, no todos nos erigimos, nos levantamos, nos constituimos como pensadores, como líderes, como científicos, como políticos de la época de la cual somos parte. Hay un sabio sufí, no me acuerdo quién era, o quizás una de esas frases adjudicadas a Mullah Nasruddin, que es una figura mítica del sufismo, dice: los hombres se parecen más a su época que a sus padres. Muy interesante, pero claro, claro, porque Sí, somos sí, hijos de nuestra época, ninguna duda. No quiere decir claro, claro, realmente que lleguemos a ser líderes de la época en la cual estamos. claro, claro, Esto hay ahí que está. Bueno, a mí, construir, hay que construirse. hay que construirse. Bueno, esto plantea una cosa muy, muy revolucionaria, porque lo que yo veo y lo que yo veía mucho en la formación que hice bajo tu dirección de coaching ontológico profesional, constructivista y sistémico, para definir qué escuela es que, ok, me estoy haciendo nunca sé cómo se dice, es como se dice cuando la computadora te pide una cosa, que te reinicies, no, Resetear, una actualización. una actualización, Hay una correcto. cosa así, claro, sí, estaba viendo una actualización. ¿Cuándo fue la última vez que uno se actualizó su software? Entonces, lo que es fantástico es que tú estás planteándolo en términos de una necesidad profunda, una necesidad, de hecho, existencial. O sea, hay una necesidad existencial de autotransformación, lo que tú llamas reconstruirse uno mismo, ¿no? ¿Qué palabra usaste? Autoconstruirse No, una necesidad de construirse. Hablo construirse, claro, ahí está. directamente, o sea, digo, de construirme como el líder que... había un autor inglés que hablaba de él lo llamaba el liderazgo requerido. Este autor inglés decía que hay momentos donde, dadas las circunstancias y el contexto, me tengo que preguntar cuál es el líder que requiere el contexto, no solamente el líder que yo soy o quiero ser. ¿Cuál es el líder? Por eso hablamos del líder que sirve, como la segunda propuesta que vos traías, ¿no? No porque simplemente a la persona o al líder le interese servir, como doble acepción, ¿no? Servir a las personas, servir a la organización. El líder que no sirve como líder, y lo decimos en la doble acepción. Me encanta, es como romántica la idea. No, de romántico no tiene nada. Es epistemológico y pragmático, con una nueva Totalmente. ontología del liderazgo. Para eso necesito construirme. Si la construcción requiere una deconstrucción, bueno, habrá que hacerla. Es como cuando vos querés reformar una casa. Si hay que deconstruir un salón para armar otro salón, bien, pero a veces tenés el terreno más virgen y podés construir. En el final, ya sea que tengas que deconstruir para construir o construir directamente, el compromiso ¿cuál es? Construir el estilo, como decía Voltaire, el hombre no es su género, es su estilo, el estilo que tenga capacidad de respuesta ante el cambio de época, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, 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 absolutamente. Hay una necesidad también ahí. No es un devaneo, no es una discusión teológica, no es un devaneo del espíritu, No, es profundamente necesario. Por cierto, todavía me sigo rompiendo la cabeza cómo traducir el líder que sirve, porque tú has hecho un juego de palabras muy elegante. El líder que no sirve, no sirve como líder, ¿no? O sea, el líder que no está en servicio de la gente, de las circunstancias, de lo requerido, no tiene utilidad como líder. Ya veré cómo lo pongo en inglés. Pero cuando te escuchaba de hablar del cambio de paradigma, me vino a la mente una cosa que parece una tontera, pero es esta, esta, este cambio inmediato, es muy brusco, porque no es, digamos, el paso, el tránsito del sistema geocéntrico anterior a Ptolomeo, etcétera, y Giordano Bruno y todo, al sistema heliocéntrico,
de Giordano Bruno, o sea, la revolución de Copérnico, la revolución copernicana, no ocurrió paulatinamente. No es que sobre los años, en los años, la conversación, el Sol fue lentamente viniendo de la periferia al centro del sistema solar, No, 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 sino que no. de pronto, una buena mañana, dijeron, no es la Tierra el centro del universo Correcto. visible, es el Sol, done, next. O sea que la cuestión es muy abrupto y te deja, bueno, esto es sumamente disruptivo para todas las escuelas de pensamiento, las personas, yo me imagino que ustedes tremendamente, incluso en términos psiquiátricos, me refiero, ¿vale? Porque yo he visto gente, he tenido relaciones profesionales o amistosas con gente profundamente trastocada por un cambio brusco de paradigma que no pudieron asimilar. O sea, que tiene consecuencias este cambio de época, tiene consecuencias muy profundas para la persona y para la Totalmente. sociedad. Y esto que voy a decir, Ernesto, y sé que es tu misma intención y espíritu, no tiene un espíritu crítico desde lo más vulgar de la crítica, ¿no? La palabra crítica que busca separar, crítica es dividir. No, no, la crítica hecha desde el punto de vista inclusive contributivo, no tiene una idea crítica de separar, pero sí de pensamiento crítico de contribuir. Y en este contexto del COVID-19, de esta pandemia, a mí una de las cosas que me inquieta, anoche hablaba con una persona con cierto nivel de cercanía, ciertos ámbitos de decisión y de esfera, y yo le comentaba ciertas preocupaciones e inquietudes que hoy tienen mi pensamiento, mi reflexión, en el contexto de la República Argentina, y probablemente quienes escuchen esto en otros lugares del mundo también les haga sentido. Y en términos de pensamiento, a mí una de las cosas que me inquieta desde el pensamiento crítico es que esta situación de amplia y profunda complejidad, vemos que se evalúa, se conversa y se toman decisiones desde un modelo de sistema simple, que busca encontrar rápidas respuestas, rápidas soluciones, que es reduccionista muchas veces y que divide todo el tiempo en partes. Me parece que es bueno que a partir de esto podamos compartir con los que están compartiendo esta conversación algunos elementos que hacen al sistema complejo, al pensamiento complejo, a la gestión compleja, para que podamos ir cruzando con ciertas gestiones. Primero, como bien lo adelantaste vos al comienzo, no hay una respuesta reduccionista a una situación compleja y se caracteriza por las múltiples variables de los componentes que arman su estructura. Entender que los sistemas complejos son organizacionalmente cerrados, aunque informacionalmente abiertos. Fíjate qué interesante esto, organizacionalmente cerrados, informacionalmente abiertos. Los sistemas simples son organizacional e informacionalmente cerrados. ¿Cuál es la diferencia? Que en su estructura, los elementos que componen su estructura, los sistemas cerrados, son pocas los elementos y las interacciones, a diferencia del complejo, que son múltiples y variadas interacciones con subsistemas, pero el sistema complejo, a diferencia del sistema simple, está abierto al intercambio con el entorno. Y básicamente intercambian tres cosas: información, materia y energía. Y utilizan ese intercambio para entrar en lo que se llama zona de autoorganización. El sistema cerrado, si pudiese hablar, diría: a mí no me molesten, a mí no me toquen, yo pienso esto, hago esto y para esto estoy. Sí, pero mirá que el intercambio con el entorno, con ese medio externo a ti, puede ser que aunque parezca ruido, como lo llamó Foster, aunque parezca un ruido, ese ruido te puede dar a vos insumos para que entres en una característica de los sistemas complejos, que es la autoorganización. Mientras que el sistema simple simplemente subsiste y evoluciona a su propio fin, que es cumplir esas tareas, el problema complejo no solo responde adaptativamente, sino que busca un desarrollo basado en la autoorganización. Y esta autoorganización tiene que ver con que los sistemas complejos tienen una capacidad o una propiedad reflexiva. ¿Qué es esto de la propiedad reflexiva, Ernest? Cuando estoy en presencia de un sistema complejo, el sistema complejo no se aísla, sino que busca la interacción, que integra la noción de sujeto y de objeto,
buscando una reproducción constante de sentido. ¿Qué me preocupa a mí a veces de los tiempos actuales? Que si nosotros tenemos un problema complejo que esta pandemia está trayendo a la luz, que es sanitario, que es relacional, que es productivo, por ende económico, y que tiene una cantidad de bordes, no puedo inocentemente no sentarme en una mesa donde los elementos de la complejidad estén puestos en la conversación. Entonces, es muy interesante entender cómo funciona un sistema complejo, porque probablemente a los actores sociales, políticos, empresariales, les va a resultar un poco más accesible, no digo sencillo, accesible, entender, por ejemplo, otra de las propiedades de los sistemas complejos que tiene que ver con lo que se llama el desorden organizador. Hay como una especie de flujo donde los sistemas, que ya los definimos, todo sistema no es ni otra cosa, ni más ni menos que una interacción de elementos que construyen una identidad global o una unidad global. Ese sistema lo que va a hacer es tener una interacción interna y una interacción externa. Cada vez que la interacción externa le demanda a ese sistema una respuesta que no puede dar, ese mismo sistema con la interacción externa va a pensar su organización. Esa situación externa que puede generarle desorden al sistema, lo definieron algunos autores, entre ellos Edgar Morin, como desorden organizador. Una de las cualidades más importantes de los sistemas complejos, esos podríamos llamar, que vos el otro día me dabas una cantidad de ejemplos que son maravillosos, esos agentes estresores que lo que hacen es que el sistema se fortalezca, se expanda, se autoorganice, se desarrolle y sea mejor sistema, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, el principio justo de la hormesis, descrito en farmacología, ¿no? Como un efecto paradójico de contrario por estos estresores, ¿no? Una importante idea en torno a cómo se podía testear la robustez de los sistemas, poniendo las cortafuegos o los disyuntores o, digamos, cómo se podría hacer un stress test de los sistemas que tenemos, porque esto que está pasando ahora es la clara radiografía de la fragilidad del sistema, un tema en el que tú has hablado y creo que merece toda otra conversación. Ya nosotros tenemos el problema que tenemos que autolimitarnos, porque si no vamos a Sí, estar todo el día. Pero bueno, totalmente. tú has estado trayendo a la conciencia nuestra el tema justamente de la fragilidad y de su opuesto, o sea que esa resiliencia interna, ¿no? Una antifragilidad de alguna manera, un tema de crucial importancia. Yo repito, no filosófica, no es para la inteligencia. Esto es una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad, tiene que ser esta comprensión, esta adecuación a estas verdades que tú traes desde la ontología de la complejidad, porque es un requerimiento justamente existencial de la humanidad. O sea, vamos a necesitar, para seguir existiendo, un abordaje congruente, una conducta congruente con las realidades complejas. Porque estamos operando como un mono con navaja en un sistema tremendamente fino, con millones y millones de partes móviles, con trillones de interacciones y con sistemas que amplifican las señales y que producen posibilidad de eventos catastróficos, entendiendo por un evento catastrófico una destrucción irreparable, irreversible de los sistemas que habitamos. Así que bueno, nunca antes tan necesaria la intervención del coaching ontológico y bueno, de tener también una mente abierta a lo nuevo, a lo que realmente no estamos Totalmente. concibiendo. Así que, Totalmente, y me gustaría dejar en la reflexión del oyente y del vidente, el que está mirando, la secuencia de la complejidad, Ernest. Si nosotros partimos de esta paradoja virtuosa del desorden organizador, ¿no? Que la cabeza todavía en nuestra simpleza, en nuestro pensamiento simple dice, ¿cómo desorden organizador? Bueno, es una paradoja virtuosa que abre la idea de pensar la secuencia de la complejidad. La secuencia de la complejidad parte del orden. Lo que pasa es que todo orden tiene espasmos de desorden. Todo orden tiene espasmos de desorden. Es como lo último que vos venís reflexionando con el tema de la fiebre. Guarda que la relación con la fiebre y cómo tratamos la fiebre puede salvar muchas vidas, decís vos, ¿no? Que me he encargado estos días de
distribuir y de hablar y de compartir sobre estos dos entregables tuyos que recomiendo por favor que lo vean porque tiene una profundidad y una mirada compleja pero muy accesible a la comprensión directa, no simple, directa, de la necesidad de relacionarnos con esto. Entonces vos tenés un orden biológico, pero aparece un espasmo de desorden, ¿no? Este espasmo de desorden lo que te está mostrando es que ahora esa estructura, ese sistema ha adquirido un nuevo orden que es relativo al espasmo de desorden. La complejidad que hace, lee, observa, considera esos elementos en este nuevo orden relativo por el espasmo de desorden y lo que hace es organizarse a partir de esos elementos, desarrollar una autoorganización, en algunos casos dirá, como plantean Maturana y Varela, una autopoiesis, esto es más bien una reorganización de los propios elementos y dando un paso más adelante, iremos a quizás generar nuevas estructuras que llamó Ilya Prigogine disipativas, que básicamente buscan disipar la entropía, esto es la tendencia a la máxima disgregación y menos capacidad de respuesta. Entonces, ya sea por el camino de la autopoiesis, una organización más bien interna dentro de eso que decíamos hoy, esa organización cerrada, que es lo que plantean Maturana y Varela, ¿no? La autopoiesis siempre vista desde una organización cerrada y esta autoorganización que ya excede esa organización cerrada y que tiene que ver con generar nuevas estructuras que sean capaces de capturar el valor agregado de este espasmo del desorden y generar una nueva autoorganización que me permita disipar los efectos entrópicos. No llevarlo a cero, pero disipar la energía entrópica que acelera los procesos de disgregación. Entonces, fíjate qué interesante la secuencia de la complejidad a partir de la paradoja virtuosa. Nosotros tenemos orden. Hasta hace 30 días atrás teníamos un orden en la sociedad, como sea. Sin embargo, el espasmo del desorden nos hizo ingresar ahora en un orden relativo. Tiene que ser relativo en virtud de que el espasmo del desorden modifica la relación de los elementos de la estructura y ahí es donde nos tenemos que preguntar. Por eso yo pido y convoco a una reflexión compleja, a sentarnos en la mesa con una mirada compleja. Ayer le decía a esta persona, hoy tenemos la maravillosa oportunidad de hoy, mañana, pasado, hasta el día 24 o 25, de empezar a tener piezas de comunicación, de ir introduciéndonos a una nueva organización a partir del 26, donde mi posición reflexiva es que no puede seguir igual. No puede seguir igual porque seguir igual no genera estructuras disipativas, sino profundiza la crisis hacia el caos. Tiene que ser algo diferente, pero esa salida hacia algo diferente tiene que ser producto de un proceso de reflexión compleja y de toma de decisiones complejas. Entonces, fíjate el sistema, ¿no? Yo tengo un orden, hay espasmos de desorden, orden relativo, tomo los insumos, nueva organización, nuevo orden. Y así la complejidad es esa dinámica constante que hoy necesitamos complejólogos, no necesitamos explicadores de la situación. Necesitamos hombres y mujeres, líderes, científicos, políticos, empresarios, que no le tengan miedo a la complejidad. Y como dice Santiago Kovaldov, hay que mirar los ojos a la complejidad para que, y esto lo agrego yo, no lo dice Santiago, para que no nos pase lo que plantea, que te adelanté, y para dar una vuelta a esta idea, lo que plantea Michel Booker cuando plantea su teoría del rinoceronte gris. La diferencia entre el cisne negro y el rinoceronte gris es que el cisne negro se caracteriza por no advertirlo. Es como que vos vas caminando y de pronto te encontraste con un cisne negro pensando en tu ideario y ontología, que en tus cristales, que todos los cisnes son blancos. El rinoceronte gris está ahí, lo ves, pesa 2 toneladas. Y si el rinoceronte gris, qué interesante, ella teoriza esto a partir de la crisis del 2001 de Argentina, y muestra cómo Argentina tenía el rinoceronte gris delante y no hizo nada. Y Grecia tenía el rinoceronte gris y realizó algo
que sus resultados son mejores. Entonces, la pregunta es, la situación actual, que tiene rasgos de cisne negro, ¿por qué no empezamos a verlo también como un rinoceronte gris? No le permitamos al rinoceronte mirarte a los ojos, porque el rinoceronte que está a 300 metros, cuando te vio ahí parado, te vio en el auto, te mira a los ojos, cambia su curso, enfoca hacia el auto, hacia donde vos estás, y te tira las 2 toneladas a 40 millas por hora. Y ahí, prepárate para el caos. Entonces, estaba pensando en la alegoría del túnel, que te metes de pronto en un túnel oscuro, no sabes dónde está, pero hay una dirección. Y la otra, en realidad, un pozo me parece que es un túnel, pero hacia arriba. Yo diría que estás en un tornado. O sea, Claro, crisis claro. es el túnel y el tornado es el caos. Para los que nos pueden estar oyendo, la cuestión fundamental que habla Alejandro del cisne negro es Nassim Nicolás Taleb vio esto, es un teórico de los mercados, y es importante, me gustaría que lo vieran para que pudieran aquilatar a qué se refiere Ale cuando habla de esto. Es la emergencia de algo que es real, pero que no estaba concebido. ¿Sí? Y esto es muy importante en la complejidad. Nosotros no sabemos cuánto no sabemos. ¿No? Dice, bueno, lo que te mata es lo que no sabes. Sí, el problema es este. Nosotros ni siquiera tenemos una concepción de cuánto no sabemos. Y cuando aparece un evento que era inconcebible, literalmente no lo podíamos concebir, ¿cómo le podemos pedir? O sea, ¿ustedes pueden pensar ahora un color que nunca vieron? Claro. O una persona que es invidente de nacimiento. Le decimos, bueno, imagínate que todo está azul con pespuntes verdes, no puedo concebirlo. O sea, si una realidad inconcebible, por definición, no la puedo traer al plano a mi modelo de la realidad, porque no la puedo concebir, bueno, esto plantea nos llena de respeto, de un temor reverente hacia la realidad real, no la realidad que construimos en nuestra cabeza, incluso la que vemos, la que creemos percibir, los 5 ladrones, los 5 sentidos, órganos de los sentidos, y eso nos deja, yo diría, nos llena de una reverencia, un temor reverente hacia la realidad objetiva, si hay tal cosa fuera nuestro, y me parece que en definitiva, Ale, es un llamado más de urgente atención a la ontología de la complejidad de la que tú eres un líder intelectual. Sí, Muchísimas gracias. sí. Y en esta complejidad me gustaría despedirme con algo de humor. La complejidad también tiene como variable el humor, porque el humor genera muchísimos neurotransmisores necesarios, pero mirá si la complejidad hace que estemos en un cambio de época, que aquellas frases filosóficas clásicas que nos acompañaron 2000 años, como pienso, luego existo, yo me pregunto si Descartes estaría hoy, ¿diría pienso, luego existo? ¿O diría me conecto y luego existo? Por ejemplo, ¿no? Si estuviera Sócrates, diría, solo sé que no sé nada, o diría, solo sé que no hago casi nada. Porque no, ¿viste? El lockdown lo que hace es estimula el no hacer mucho, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿qué pasaría si estaría Heráclito, ¿no? Diría, todo fluye. Y hoy Heráclito diría, todo fluye o nada cambia. O sea, porque todo se mueve, ¿no? Y la última, si alguien en 1883 supo decir, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, como dijo Nietzsche, qué interesante, ¿no? Porque si en el siglo XX los seres humanos, en un mundo blanco y negro, ¿no? Tuvimos la capacidad de matar a Dios, quizás en este siglo XXI tengamos la capacidad de resucitarlo. Okay. pareciera que es el camino. Veo a todo el mundo orando y rezando por un cambio hacia la luz. Es un elemento más de Vale. la complejidad, claramente. Claro, claro. Bueno, oye, ha sido un inmenso placer, la verdad que en la distancia física, pero cercanos en el corazón. Yo te agradezco Como muchísimo que hayas siempre. dejado este tiempo para conversar y es un espacio que me es muy caro a mi ser. Y de hecho, la primera conversación oficial del nuevo podcast Ciencia y Civilización. Así que, Ale, desde mi torre de marfil, te mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Igual Dios para mí. mediante. Igual para ti. Chao, chao. Gracias, querido. Gracias.